Enseñar es un don, y más poder hacerlo en educación física. La salud del cuerpo y de la mente crea sociedades más sanas. Este es el tipo de profesional que quiero ser, por eso estudio educación física en la UCA. La grandeza de la UCA está en sus estudiantes, en sus triunfos y sus alegrías, en la evolución de su pensamiento. Profesionales exitosos capaces de cambiar el mundo por otro lleno de oportunidades. UCA, estudiantes preparándose para emprender y destacar. Crea, desarrolla, inspira. La grandeza de la UCA está en sus estudiantes, en sus triunfos y sus alegrías, en la evolución de su pensamiento. Profesionales exitosos capaces de cambiar el mundo por otro lleno de oportunidades. UCA, estudiantes preparándose para emprender y destacar. Crea, desarrolla, inspira. Por su calidad académica y sus ejercicios prácticos reales. Por su doble titulación optativa en inglés. Porque me es posible trabajar y crecer. Por su personal, los amigos y su ambiente. Vení, prepárate en la UCA. Enseñar es un don, y más poder hacerlo en educación física. La salud del cuerpo y de la mente crea sociedades más sanas. Este es el tipo de profesional que quiero ser, por eso estudio educación física en la UCA. Enseñar es un don, y más poder hacerlo en educación física. La salud del cuerpo y de la mente crea sociedades más sanas. Este es el tipo de profesional que quiero ser, por eso estudio educación física en la UCA. Bueno, muy buenas tardes. Estamos realmente complacidos el día de hoy de poder tener este nuevo webinar, esta nueva oportunidad para comunicarnos y para tener la oportunidad de tener hoy otro experto en la materia, como es el licenciado Bernardo Picado Trejos, quien en realidad hoy nos va a tener un tema muy interesante relacionado a un área en el cual es especialista totalmente, que es el área de hockey sobre césped. Estos son parte de los esfuerzos que está haciendo la carrera de la enseñanza de la educación física, también como parte del complemento que hemos querido desarrollar en lo que es o lo que fue nuestro segundo simposio internacional de actividad física y salud. Y bueno, hoy tenemos una grata presencia con el licenciado Bernardo Picado Trejos, licenciado en la enseñanza de la educación física, ya de muchos años de experiencia realmente en el área. Es también parte de la Federación Costarricense de Hockey. Es profesor nuestro a nivel de la universidad, profesor de varios de nuestros cursos en bachillerato y licenciatura. Y bueno, hoy, profe, más bien muy honrado de tenerte presente en este webinar que lo estamos transmitiendo no solo por Zoom para América Latina, sino también por el Facebook Live de la universidad. Profe, bienvenido y un gusto saludarte. Bueno, buenas tardes, Jimmy, y buenas tardes a los presentes y a los que nos puedan estar observando o escuchando, sea en vivo o sé que también va a haber una retransmisión después. No, para mí es un placer estar acá. Siempre, en cualquier evento de la universidad, yo le tengo un gran respeto y además un gran cariño a la profesión como tal, y todo lo que sea compartir conocimiento, experiencias, siempre voy a estar ahí a la orden. Muchísimas gracias más bien por tomarme en cuenta. Perfecto. Invitarlos a todos los que están participando tanto por Zoom como por Facebook Live, estar desarrollando sus consultas, que al final vamos a tener un pequeño periodo de preguntas para don Bernardo. Los que están por Zoom, hay un link abajo pequeñito que dice preguntas y respuestas, ahí puede colocarnos su pregunta. En el chat también nos puede dar información de dónde nos miran, de dónde comparten con nosotros. Igual por el Facebook Live, pueden compartir con nosotros sus consultas y la información. Pero bueno, hoy nuevamente tenemos el placer de compartir conocimiento
el placer de estar con ustedes, tanto por Facebook Live, por Zoom, también para través de las redes sociales de Neurophysical Education. En fin, queremos compartir conocimiento a través de lo largo y ancho de donde estemos presentes. Entonces, profe, para no alargar más, te cedo el pase y bienvenido, y el auditorio es tuyo. Muchas gracias. Voy a buscar acá para compartirles la presentación. Muy bien. Bueno, primero que todo, recordar un poco, o retomar un poco, que me parece justo y necesario, lo que fue el simposio, el segundo simposio internacional que organizó la Universidad Florencio del Castillo sobre actividad física, salud, neurociencia, deporte y salud, como se le llamó, que fue exactamente hace 8 días que se cerró, con mucho éxito, por cierto, con charlas, con webinar, como le llaman ahora, webinarios de muchísima calidad, también con panelistas de un nivel de conocimiento muy bueno. En realidad creo que lo único que dejó fue cosas positivas, comentarios positivos que todavía siguen resonando en muchas redes sociales. Y bueno, como le dije a Jimmy, agradecer a la universidad por darme esta oportunidad para llevar un poquito de conocimiento. La idea de esta presentación, que cuando estaba buscando el título para ver cómo la podía llamar, relacionado con un deporte que me apasiona mucho, que los que me conocen lo saben, que desde hace ya más de 10 años estoy ligado a él y lo hice profundamente, ¿verdad? O con todas mis fuerzas, que es el hockey. Entonces, me pareció que hablar del hockey como tal es informativo, es válido, pero también creo que es necesario en algún momento hablar sobre los desafíos y las oportunidades que un deporte como este, que no es tradicional en Costa Rica, nos pueda proveer. Y también es como un llamado o una invitación más bien a los profesionales, o a los profesionales o a los que se están preparando en esta carrera de la educación física y afines, a que no teman, que hay retos, a mí no me gusta ver las cosas como problemas, sino más bien como una oportunidad para hacer algo. No sentirnos que estamos varados y que ya no hay para dónde, ¿verdad? El que crea que el campo de la educación física, el deporte y la salud ya tocó un techo, creo que con las presentaciones casualmente del simposio nos dimos cuenta de que no. ¿Verdad? Todavía estamos investigando, todavía estamos adquiriendo conocimientos sobre cómo funciona nuestro cerebro y cómo nos regala tantísimas cosas bonitas la oportunidad de practicar actividad física, y hay tantas y tan variadas actividades que creo que todavía nos falta muchísimo por recorrer. El hockey es del que quiero hablar, para que siempre desde el principio haya una claridad, es el hockey sobre césped. Yo me permití poner una imagen ahí de una de las mejores jugadoras que ha existido en el mundo, ya está retirada por su edad, que fue Luciana Aymar. Fue escogida 8 veces como mejor jugadora del mundo, y ciertamente ella estableció un antes y un después en el hockey de Argentina, y fue una de las máximas exponentes para Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales, etc. Pero todo empezó por el principio, ¿verdad? Y una jugadora como estas se tuvo que recorrer, tuvo que hacerse, pues desde lo muy simple hasta la complejidad con la que llegó a jugar, y jugar unos Juegos Olímpicos y unas competencias internacionales del más alto nivel. Entonces, más o menos así es como nosotros vemos los procesos que hay que hacer cuando un deporte no tradicional quiere abrirse campo en un país como Costa Rica o como cualquier otro país donde se rige por grandes y poderosas disciplinas deportivas que ya son muy tradicionales. Más o menos quiero ver si podemos trabajar estos conceptos, o por lo menos que la charla se vaya desarrollando en torno a la conceptualización del deporte como tal, la historia del hockey un poquito,
el hockey sobre césped en Costa Rica, el emprendimiento de un reto deportivo, los desafíos de un deporte no tradicional, las oportunidades de un deporte no tradicional y las metas por alcanzar. Es más o menos como un esquema para que más o menos tener una línea sobre la cual vamos a desarrollar. Bien, ¿qué es el hockey sobre césped? Quizás pude haber buscado una imagen de una cancha y empezar con unos gráficos y empezar a explicarles cómo es, pero yo creo que con esas imágenes que tenemos ahí, lo que podemos saber es que es un deporte para todos, ¿verdad? No tiene edad para aprenderlo ni para jugarlo. De hecho, hay campeonatos mundiales de máster de mayores de 75 años, imagínense. Es un deporte que se juega su modalidad. Ahorita vamos a hablar un poquito de las modalidades. Ciertamente un césped, pero no es el césped que conocemos nosotros, artificial de caucho, sino que es un césped muy específico y hablamos de la alta competencia. Pero sin duda se puede jugar en esos césped de caucho, se puede jugar en césped natural, se puede jugar en concreto, se puede jugar en madera, en fin. Pero el origen como tal es el hockey sobre césped. Ustedes ven ahí a la izquierda a un pequeñito con un palo de hockey, con un guante, con su protector bucal y con sus espinilleras. También eso me permite decir que ese es el equipo con el que juegan los jugadores que están en el campo, ¿verdad? Los porteros tienen un equipamiento diferente, ¿verdad? Vienen con más protección. Tal vez en la imagen de la derecha observan a uno de los porteros de nosotros con parte de la protección de las piernas, llamadas pads. Y valga esta imagen también para decir que esta fue una actividad de celebración del Día Olímpico que trabajamos con un grupo de pequeñitos, ¿verdad? De chicos que por primera vez en contacto con este deporte, y también trabajamos con personas con discapacidad. Entonces, el hockey sobre césped, la modalidad más conocida, la modalidad clásica, es un deporte que se juega en una cancha muy similar al tamaño de una cancha de fútbol y juegan 11 contra 11. Y cada equipo tiene un arquero y muy similar al fútbol, tienen posiciones de defensivas, de medio campo, ¿verdad? De ofensivas y bueno, tendrá y habrán muchísimos sistemas tácticos para desarrollarlo. Este es el hockey. Mucha gente cree que el hockey en patines tiene una relación. Todas las modalidades que existen en el mundo, el hockey sobre hielo, el hockey en patines, el hockey callejero, todos obviamente tienen una vinculación, pero no son exactamente la misma disciplina. Y eso tiene que ver mucho con la forma y la técnica o los fundamentos técnicos de cómo se desenvuelve el jugador y qué cosas puede hacer y qué no, y qué le permite el reglamento también. Entonces, este es el hockey. Es un deporte que se instaló en Costa Rica hace algunos años, es bastante joven y que ya ha dado pasos muy importantes. Y bueno, de eso también vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, ahí hay parte de los seleccionados que han tenido participación en diferentes eventos internacionales. Me gustan esas fotos porque, bueno, en el caso de las chicas saben salir bien en las fotografías, entonces siempre están sonriendo. Y en el caso de los varones, bueno, en esa fotografía en particular están escuchando el himno de Costa Rica en un momento también creo que histórico para el país, porque esos muchachos que aparecen ahí son el primer equipo de Costa Rica en un evento internacional organizado por la Federación Internacional de Hockey aquí en el continente americano, y es un equipo de 11. Esa foto es en México y creo que vale la pena decir que en realidad hicieron historia. Así como también las chicas en la foto de la izquierda, que están mostrando orgullosamente su medalla y su trofeo como campeonas centroamericanas de la modalidad Hockey 5 que fue en el 2018. Pero bueno, para no quedar como ahí con la interrogante de cuáles son las modalidades, pues obviamente el hockey se divide en el hockey clásico, que llamamos es el hockey 11 contra 11, que es el que se juega en los Juegos Olímpicos, el que se juega o sea, que hay campeonatos mundiales de este deporte que tiene muchísimos años de existir. Es el hockey clásico, el hockey añejo, el hockey originario de todas las demás modalidades. Está el hockey de sala, que actualmente se juega 6 contra 6 en una cancha similar a una cancha de gimnasio, cualquiera de los que ustedes conocen, de 40 por 20 más o menos. Está el hockey fives o el hockey 5 contra 5,
que se implementó, tomó muchísimo auge en los Juegos Olímpicos de la Juventud, ¿verdad? Ustedes saben que los Juegos de los Olímpicos de la Juventud utilizan varios deportes y los modifican o los adaptan para jugar con menos jugadores, que sea más llamativo y que tenga un reconocimiento diferente, pero manejando muchos fundamentos. Entonces el hockey fight es también una de las formas de desarrollar el hockey en países donde este deporte no es tan tradicional y donde es difícil conseguir una cancha para desarrollar el hockey 11 contra 11. Y también está el hockey beach, que se juega con un inflable alrededor ¿verdad? Sobre un terreno obviamente de arena, y se utiliza una pelota un poco diferente, obviamente por las condiciones de la superficie. Esas son las modalidades relacionadas o las modalidades que rige el hockey, la Federación Internacional de Hockey, ¿verdad? Cuando hablamos de hockey sobre césped. Entonces, si ustedes observan, no tiene nada que ver con el hockey en patines, por ejemplo, que tiene otra normativa y otra jerarquía internacional totalmente diferente. Cuando yo les dije historia, que íbamos a hablar un poco de la historia, no quiero tampoco que se me asusten y que crean que voy a sacar ahí, ¿verdad? O el manual y hablar sobre todas las fases y recorrido que ha tenido el deporte a lo largo de la historia. En realidad no es así. Sí, me gustaría darle un par de datos interesantes, ¿verdad? Que a pesar de que tal vez creemos que es un deporte que nació hace unos 100 años o 200 años, pues en realidad existen evidencias de Egipto, de Etiopía y otros lugares, digamos, del viejo continente, que tienen relación con esto, como son grabados, ¿verdad? Como los que aparecen ahí en la diapositiva, y que tienen alrededor de 4.000, de 1.000 a 4.000 años antes de Cristo. Entonces es muy interesante porque ya, obviamente, es un juego pues, totalmente primitivo, si lo queremos decir. Incluso algunos investigadores han hecho la aclaración de que muy posiblemente se jugaba con algunos huesos de algunos animales grandes en su origen, ¿verdad? Este tipo de deporte. Y también es interesante porque aquí en América se sabe que los aztecas y también algunos otros poblaciones indígenas de Sudamérica jugaron un tipo de juego también donde se golpeaba una pelota con un palo. Entonces, quiere decir que en realidad es un deporte o una actividad que se ha desarrollado durante muchísimos años, o sea, es muy antiguo sus orígenes y es difícil ubicarlo específicamente dónde, como pasa con deportes como el fútbol, ¿verdad? También, que tiene como diferentes focos de origen en diferentes partes del mundo, que para mí es un dato bastante importante de conocer. Y si vamos a hablar de algo, de un deporte, tenemos que conocer un poco los orígenes del mismo. Tiene un camino, un proceso olímpico bastante interesante, ¿verdad? Los hombres en 1908, en los Juegos Olímpicos de 1908 en Londres, dieron la primera participación con estos países, Irlanda, Escocia, Gales, Alemania y Francia. Y después de esos Juegos Olímpicos hubo una entrada y salida, ¿verdad? Del deporte como tal a los Juegos Olímpicos. Estuvo en unos juegos, en otros no, hasta que la Federación Internacional es fundada en 1924. Entonces, en 1928, en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, el hockey entra dentro del programa olímpico y desde ahí nunca más ha salido. Y esto también creo que es un dato muy importante tomar en cuenta porque los deportes normalmente, ustedes lo han visto, para unas Olimpiadas a veces excluyen a un deporte y a veces incluyen a otro y eso se maneja con un montón de parámetros, por ejemplo, el ranking, la cantidad de participantes, las estadísticas que hacen las diferentes federaciones internacionales, la que hace el Comité Olímpico Internacional. Ciertamente, el hockey nunca ha salido desde que entró en 1928. Y creo que es un dato muy importante. Y también la gente que defiende mucho el deporte o que ha estado en la organización internacional desde hace muchos años, siempre dicen que el juego como tal, o el deporte como tal, resalta mucho los valores del olimpismo. Y entonces, al final de cuentas, uno se da cuenta, uno tiene el criterio de que es un deporte que por sí tiene muchísimas ventajas, además de que es muy pedagógico, y ahora más adelante lo vamos a explicar,
habla o se puede trabajar con los dos géneros, ¿verdad? Y usted puede ver avances interesantísimos, ¿verdad? Que ahora, escuchando las ponencias de la semana pasada, de verdad que uno va entendiendo, va comprendiendo muchas cosas, ¿verdad? El hecho de manipular o manejar, como quieran llamarlo, un implemento como el palo, y aparte de eso, darle manejo a otro elemento de juego como es la pelota, que es casi como una pelota de béisbol, ¿verdad? Pero de una consistencia muchísimo más sólida, de un plástico, de un polímero bastante pesado, bueno, más pesado, que obliga al cerebro a crear muchísimas conexiones, sobre todo en la primera parte del desarrollo, cuando los aprendices están en esa etapa de adquisición de la destreza, y después se convierte en un deporte totalmente táctico y de toma de decisiones rápida, se juega a un nivel muy alto y eso obliga también a un desarrollo neuronal súper interesante que creo que beneficia, como todos los deportes obviamente, pero como hablamos de este en particular, pues el atleta tiene que estar cuidando su marca, su posicionamiento ofensivo, la recepción de la pelota, el adelantamiento de la misma, el manejo, la intensidad, la fuerza del pase, bueno, muchísimas variables que pues solo el ser humano con este sistema, digo yo, de miles de procesadores o de chips de computadora instalados en su cerebro lo puede hacer. Bueno, esto era un poquito la historia de la parte olímpica, pero también dejé un dato por acá para hablar sobre las mujeres, porque las mujeres entraron en participación en Moscú en 1980. Fue un dato que también me llamó muchísimo la atención. El femenino entra y es súper interesante también que ahora, o que con los años, se ha vuelto una modalidad deportiva muy apetecida por las mujeres y llevada a la excelencia deportiva, sin duda. El desarrollo deportivo de esta modalidad en mujeres es grandísimo. Y países como Argentina, en Sudamérica, Chile, Estados Unidos, ¿verdad? Y qué decir de Inglaterra, Alemania, Holanda. Es increíble al punto que han llegado, o sea, la performance altísima que tienen del deporte como tal. Bien, el hockey, para hablar y cerrar un poco el tema de la historia, el hockey termina llegando a América no mucho tiempo después. Prácticamente los datos dicen que llegó casi al mismo tiempo que se desarrolló en Europa. Y esto era por el gran paso que había de migrantes de Europa a América. Entonces, ya personas influenciadas por el deporte como tal, sobre todo en el norte de América, en el sur y en el Caribe, pues llevaron consigo sus implementos, sus palos y empezaron a crear a partir de círculos familiares o de círculos de amigos, diferentes equipos y clubes, ¿verdad? Ustedes saben que en Sudamérica, sobre todo, se maneja mucho el concepto de club, ¿verdad? Y ese club maneja muchas actividades recreativas, muchas actividades deportivas, y son agrupaciones donde se puede desarrollar fútbol, donde se puede desarrollar esgrima, donde se puede desarrollar el rugby. Entonces, el hockey también entró dentro de esas opciones que tenían los participantes de estos clubes. Y hay clubes que son centenarios, ¿verdad? Tienen muchísimos años de existir en estos países. Vamos a ver. ¿Cómo fue todo el proceso en Costa Rica? Bueno, esa imagen que les pongo ahí me gusta mucho y la recuerdo con mucho cariño porque fue el primer grupo que este servidor tuvo, ¿verdad? Estos muchachos que están ahí fueron los primeros que desarrollaron o que de alguna forma y logramos conformar un equipo competitivo, digámoslo así. Son chicos de una escuela primaria de acá de Cartago. Jimmy tiene que conocerla, la escuela Ricardo Jiménez. Esos chicos fueron los primeros que yo trabajé a partir de una capacitación que llevé. Y bueno, me enamoré del deporte como tal, me enamoré de las bondades que tiene, de los alcances que se pueden llegar a tener. Y
y del reto. Entonces, la tengo ahí con mucho aprecio, con mucho cariño y con un saludo para todos. Entre el 2003 y el 2005, Solidaridad Olímpica coordina las primeras capacitaciones para diferentes actores o instructores de Centroamérica. Y orgullosamente, digo orgullosamente para la Universidad Florencio del Castillo, esta responsabilidad recae en el profesor Pablo Araya. Pablo Araya es exalumno, ¿verdad? Fue alumno de la universidad y él fue el encargado de llevar esas primeras capacitaciones en el exterior y de traer el deporte acá a Costa Rica. Posteriormente a esto, se organizaron entre el 2006 con un disertante internacional y en el 2007, a partir del 2006-2007 se organizaron una secuencia de capacitaciones donde lo que se quería era pasar la información a diferentes profesores de educación física, estudiantes de educación física, que pudieran colaborar con el desarrollo del deporte en Costa Rica. Claramente, y aquí no lo vamos a negar, ni Pablo, si lo estuviera acá a la par mía, ni yo, que las condiciones eran muy, muy difíciles en ese momento, porque el material deportivo, sobre todo los palos, era muy complicado conseguirlos, eran bastante difíciles. Entonces el deporte llamaba un poco la atención, pero siempre nos costaba. Y además que en esa época más o menos, los aportes del ICODER, los aportes del Comité Olímpico, eran muy escasos, para no decir que prácticamente nulos, ¿verdad? Vamos a ver. Ok. Deporte competitivo. Es un placer decir que a partir del 2014, Costa Rica inicia un camino de deporte competitivo o de representación nacional que ha tenido nada más y nada menos, creo yo, que éxito. Porque en el 2014, que se inició esto, fuimos los primeros organizadores de la Copa sin ninguna experiencia, con chicos todavía la mayoría adolescentes, valientes, guerreros y guerreras, que enfrentaron ese reto. Obviamente, pues no se tuvo un podio, ¿verdad? Pero la idea era organizar por primera vez a nivel de Centroamérica un evento y empezar a tener una ruta que le sirviera a toda la región como tal para salir adelante. Y valga acá el abrazo y la motivación para todos los países centroamericanos, todos los hermanos centroamericanos, que cada uno sabe en la situación en la que se encuentra, en la que se ha desenvuelto, y que pese a eso seguimos adelante y seguimos dándole o sosteniendo este deporte tan lindo. Un abrazo para todos en realidad y esperando que nos podamos volver a ver cuando todo esto pase, ¿verdad? Que lo disfrutamos mucho. En el 2015 hubo el segundo torneo que fue en Honduras, y bueno, un equipo como Costa Rica ya empezó a ganar sus primeros partidos, ya pudimos estar ahí en el podio, nos nombraron jugadores y jugadoras como goleadores o mejor jugador del torneo, mejor jugadora del torneo. En el 2016 se va a Panamá, el torneo sigue siendo de hockey de sala. Y después en el 2017 se organiza ya, se convoca a participación internacional el Hockey Five, que es muy parecido al hockey sobre césped, de hecho es en una superficie de hockey sobre césped, y se utiliza Managua, que posteriormente, meses después, organiza los Juegos Centroamericanos también. Costa Rica, por primera vez, lleva o presenta un equipo en una competencia internacional de hockey sobre césped, tanto en masculino como en femenino, y los varones, sin una experiencia previa de competición de esta índole, que es el primer paso olímpico, pues logran la medalla de plata en esos Juegos Centroamericanos. En el 2018 los varones tienen la oportunidad de ir al Open Series de la FIH a Salamanca, donde le toca enfrentarse con equipos como Estados Unidos, México, Puerto Rico, ¿verdad? Y Panamá. Una cita histórica, ¿verdad? En la máxima modalidad 11 contra 11. Y en el 2018 nos toca ir a Guatemala para representar a este país, y los dos equipos, tanto los varones como las mujeres, juegan la final. Los varones quedan en segundo lugar y las mujeres son campeonas en Guatemala.
Y en el 2019, pues corresponde el Hockey Five en Panamá, que fue la última competición que se llevó a cabo, y ambos equipos obtuvieron la medalla de plata. ¿Cómo es el emprendimiento cuando hay un reto deportivo así, de crecimiento? Cuando hay un reto deportivo de que si me meto acá, o sea, si asumo esta responsabilidad, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? Bueno, lo primero, tiene que haber una determinación total. Yo tengo que creer que puedo hacer las cosas y tengo que empezar a buscar cómo hacer estas cosas, cómo desarrollar acciones para que el crecimiento sea tal vez lento, si se quiere, pero que sea constante y paulatino. Hay que hacer mucho estudio de las situaciones, de las posibilidades que tenemos, de las colaboraciones que podamos tener, de la cantidad personal que podamos sumar. El material humano es súper importante. Y no se nos puede olvidar la formación integral de los atletas. Un atleta es una persona y una persona es un atleta. Lo que quiero decir es que no podemos dejar de lado el ser humano que está ahí. Entonces, todo lo que es la preparación física, deportiva, tiene que ir sí o sí unida con una formación en valores, con una formación en actitudes que solamente sean de una persona ejemplar. Y creo que esa es una de las cosas que ha caracterizado por lo menos a la Federación Costarricense de Hockey desde el momento en que asumimos todo esto. La gente que lo asumió conmigo, el mismo profesor Pablo Araya, en su momento, las juntas directivas que estuvieron al principio, todas las personas que han pasado han compartido siempre han compartido este sentimiento de querer hacer las cosas de esa forma. Primero, determinados a ir hacia adelante, sabiendo que las cosas hay que asumirlas con cierta capacidad de raciocinio. O sea, no se hacen cosas por hacer, no se hacen cosas al azar, se sacan cosas de la manga, ¿verdad? No se toman decisiones por tomarse. Y después que siempre dejar por delante o tener por delante que el atleta es una persona que hay que formarla desde todos los ángulos posibles. Tiene que haber una planificación. Obviamente no se puede pensar en alcanzar un objetivo si no planifico de previo las acciones para llegar a ese objetivo. Y esto lo hace desde la parte del cuerpo técnico hasta la parte de la junta directiva o toda lo que es la parte dirigencial de la federación. Es un proceso a veces aburrido, a veces engorroso, ¿verdad? Es un proceso que todos estamos seguros que es necesario. Y bueno, hay algunos estudiantes de la universidad que a mí me han hecho muchas consultas y les agradezco mucho porque me dicen, profe, si yo quiero traer un deporte nuevo, un deporte que no se practica, ¿cuáles son los pasos? Bueno, lo primero que le digo, lo primero es, si usted lo va a asumir, tiene que asumirlo con mucha responsabilidad. Y después tienen que empezar a buscar gente que le pueda colaborar. Trabajar totalmente solo es muy difícil. No estoy diciendo que no se pueda, pero es muy difícil. Las cosas se complican mucho y también estamos en una época de que la paz mental hay que también cuidarla mucho, que atesorarla. Y bueno, hay muchos ejemplos de dirigentes deportivos que se han terminado saliendo de todo y dejando todo de lado porque ya no soportan la presión. Y esa no es la idea tampoco. En esto hay que disfrutarlo. Y la gente que me conoce sabe que yo disfruto mucho esto. Y ahora tengo la dicha o la bendición de que mis hijos están dentro de la participación deportiva y entonces lo disfruto aún más. Pero antes de que ellos estuvieran ahí, siempre lo he disfrutado. Y tengo claro que hay cosas que hacer y que hay que trasnocharse haciendo documentos, presentando una liquidación o presentando un plan, un planeamiento, o sentándonos en una reunión y terminar a las 12 de la noche. Y si alguien cree que eso es espera retribución económica, eso no existe. Bueno, un sentido de patriotismo. A mí esta parte también me gusta mucho resaltarla porque yo creo que el que se mete en un deporte competitivo y en algún momento le corresponde ir a representar a su país,
tiene que tener eso en el corazón, ese país, esa nación que usted va a representar. Yo supongo que los atletas también están de acuerdo conmigo cuando han cantado el himno nacional en un partido internacional. Cuando lo hicieron la primera vez, eso es indescriptible. Y sé que mucha gente no tiene la opción, ¿verdad? La oportunidad de hacerlo desde el punto de vista de un atleta, pero creo que para ellos, para el cuerpo técnico, que en algún momento también formé parte, es indescriptible y es algo que nos vamos a llevar y lo vamos a atesorar por toda la vida. Entonces, ¿cómo hacer un emprendimiento? Bueno, esas acciones que les acabo de decir, creo que son como las más importantes, ¿verdad? Voy a devolverme nada más para retomar la determinación, el estudio de las situaciones, la formación integral de los atletas, la planificación. Cuando yo pongo responsabilidad y puntualidad, mucha gente cree, a veces hacemos como una similitud y creemos que es lo mismo, pero en realidad son dos complementos. Una persona puede ser muy responsable porque es el entrenador que está a cargo de un equipo y es el entrenador y él asume toda la responsabilidad si el equipo falla o no falla, ¿verdad? Pero puede ser que sea impuntual, entonces una cosa no altera a la otra. Lo que hemos visto al transcurso de estos años es que personas o figuras o personajes como el entrenador, el preparador físico, el gestor deportivo, el presidente de la federación, tienen que tener esa cualidad. Y no podemos llegar tarde a una reunión, no deberíamos llegar tarde a un entrenamiento, no deberíamos llegar tarde a una asamblea o no presentarnos porque nos dio pereza o una cosa así. Estos son detalles que no son insignificantes, son todo lo contrario, muy importantes. Todo lo que yo acabo de decir, todas esas características que les dije que si me preguntan cómo emprender un nuevo deporte y cómo asumirlo, yo creo que se resumen en una sola palabra. La pasión por el deporte nos hace a nosotros llegar hasta lugares donde creíamos que podíamos llegar. La pasión te hace que soportes jornadas larguísimas laborales, te hace que soportes hasta condiciones climáticas desfavorables. La pasión te hace que te sentes con un jugador 2 horas solo para entenderle a él la situación que tiene en su vida familiar, en su vida académica y tratar de darle soluciones. Esta pasión es lo que nos hace movernos. Creo que cuando tenemos pasión por lo que hacemos, no existe nada imposible. Y tengo una jugadora con la que siempre la recuerdo mucho porque siempre hablamos de los sueños y creo que ella en algún momento lo tomó muy a pecho, ¿verdad? Lo de los sueños, bueno, esa era la idea del mensaje, que los sueños son posibles, o sea, los sueños, si los dejamos en esa instancia, en la instancia, ¿verdad? De que lo pensamos y qué bonito, que algún día algo pasará, pero los sueños se logran. Y los sueños se logran cuando hay pasión y cuando hay ganas y cuando usted siente que nadie lo detiene. Creo que todos en algún momento nos hemos sentido tan motivados por algo. Bueno, en este caso, por lo menos en mi experiencia y en la experiencia creo que de todos los que están en la federación, nos contagian. Pongo esas imágenes y ustedes vean los rostros de estos muchachos, por lo menos los que están celebrando, y en el campo, la aplicación y la concentración en el juego, esto es pasión pura, ¿verdad? La pasión pura de ellos en la cancha es la pasión pura mía, afuera en una computadora, editando un video, una presentación, preparando un curso. Y creo que eso engloba todo lo anterior. Para emprender una aventura de instaurar un deporte nuevo, innovador o diferente en un país, simple y sencillamente lo que tenemos que tener es una gran pasión por hacerlo. No puedes estar obligado, no puedes obligar a nadie al final de cuentas a hacerlo. Bueno, ¿qué se necesita para lograr hacer una implementación o traer o poner o aterrizar ideas
sobre un deporte en un país, en cualquier nación. Bueno, hay que tener muy claro lo que es el concepto de gobernanza, ¿verdad? Es la forma de desenvolverse dentro de una estructura administrativa para que sea eficiente y logre los objetivos que se proponen. Tiene que saberse que hay que desarrollar procesos de planificación presupuestaria, ¿verdad? Que tienen que coincidir con la planificación deportiva, tienen que ejecutarse los proyectos y tiene que pensarse dentro del desarrollo de esta organización en la parte propiamente de la capacitación, de la competición y de lo que es el desarrollo del deporte en el país. En el momento que la federación es reconocida por el ICODER y presenta toda la documentación pertinente, y posteriormente se le otorga la representación nacional, que es el costarricense o el nacional, valga la redundancia, asume la responsabilidad de estar anualmente bajo supervisión, bajo asesoría, ¿verdad? Beneficiándose con aportes económicos que se toman de los fondos públicos, y tratando cada vez de hacer mejor las cosas y los procesos. Entonces, esa parte es muy importante y los atletas que ya están en una instancia de selección nacional también la conocen y saben que ya llega al punto de que el alto rendimiento exige hasta cierto punto resultados y exige mejoras individuales, grupales, paulatinas. Por supuesto que tiene que tener un manejo eficiente y eficaz de datos contables y financieros. También tiene que saber que todo proceso de planificación tiene un proceso de ejecución y al final tiene un proceso de evaluación de sus resultados. Para, obviamente, después de hacer el análisis, tomar las decisiones. Y normalmente se planifica por ciclos. Se puede planificar un ciclo olímpico o se puede planificar hacer una planificación a más largo plazo, y también tienen que ser las planificaciones a corto plazo y normalmente las planificaciones anuales. Y después, dentro de las planificaciones anuales, hablo de todo lo que es la estructura administrativa, ¿verdad? Dentro de las planificaciones anuales también normalmente se planifica por eventos, sean eventos nacionales o sean eventos internacionales. Hay que tomar en cuenta las políticas deportivas del país. Cada país tiene políticas específicas, ¿verdad?, sobre el deporte como tal y sobre la rendición de cuentas, por ejemplo, o sobre la forma de planificar, o sobre la forma en que se entregan los aportes, o sobre la forma en que se ejecutan los aportes. Eso necesariamente hay que manejarlo y tenerlo claro. El material humano es súper importante. Y creo que algo de lo que yo también quiero que en esta presentación quede es que en un deporte como este, cualquier educador físico que quiera desarrollar algún proyecto va a tener espacio. Cualquier educador físico que quiera conocer del deporte va a tener su espacio. Cualquier educador físico o estudiante de la carrera de educación física que quiera relacionarse, ayudar o aportar, siempre va a tener algo en que aportar, porque siempre ocupamos gente. La desventaja o una de las limitaciones que tienen los deportes no tradicionales o los deportes pequeños algunas veces es que no tenemos tanto material humano como quisiéramos. Y siempre hay espacio para alguien. Hace 5 o 7 años, no recuerdo exactamente bien, en un curso, un compañero que ahora trabaja con nosotros, Marco Arias, un abrazo para él, me dijo: ¿vos crees que yo te puedo ayudar en algo? Claro que sí. En ese mismo momento, me puedes ayudar en esto, esto, esto y esto. Y a partir de ahí, empezó a trabajar con la federación y nos ha ido muy bien. Y él es una pieza fundamental ahora de la organización como tal. Entonces, siempre requerimos de material humano y créame que siempre van a tener cabida. Ahora, si lo que vamos es buscando un reintegro económico, ¿verdad? Un reconocimiento económico, pues tal vez en las primeras etapas eso no va a ser muy factible. Pero somos educadores físicos, queremos formación, queremos aprendizaje, queremos experiencias nuevas. Siempre hay espacio para las personas que quieran colaborar.
Es muy importante el apoyo de las instituciones, tanto instituciones nacionales como internacionales. Y bueno, puse ahí, creo que por lo menos de los entes más importantes, como el Comité Olímpico, que siempre ha apoyado la labor de la federación, el ICODER, que es el órgano que a nivel estatal nos aporta económicamente para desarrollar los programas anuales, el Instituto Tecnológico con el que hicimos una alianza hace bastantes años y nos permiten utilizar las canchas sin costo a través de una alianza, la Federación Panamericana de Hockey y la Federación Internacional de Hockey. Y obviamente la universidad, que también ha sido un ente muy importante para el desarrollo de muchos procesos de capacitación que hemos hecho. De hecho, el último año, el año anterior, trabajamos con un proceso de solidaridad olímpica, que fue la universidad la que nos extendió la mano para desarrollar algunos talleres con los estudiantes. La vinculación con instituciones es muy importante cuando desarrollamos un deporte o una idea de gestionar un deporte, y sobre todo cuando es un deporte que no tiene tanto peso como los deportes más reconocidos en un país. Entonces hay que tener buenas relaciones, hay que vincularse y hay que ser muy proactivo con estas instituciones para poder generar una sinergia que nos permita a todos mejorar. Y por último, tal vez no lo agregué aquí, pero yo sí quiero también resaltar que las instituciones o las empresas privadas también tienen un papel muy importante. Cuando se logra vincular una empresa privada con un deporte, simple y sencillamente hay un respaldo y se pueden alcanzar algunos objetivos que a veces se dejan de lado porque no se pueden simplemente abordar por la parte económica. La empresa privada es muy importante y cuando se logra ese acompañamiento o esa cohesión con una empresa privada, se pueden llegar a grandes objetivos y se pueden trazar otros objetivos que no se tenían al principio. Ok, los desafíos más grandes que presenta un desarrollo de un deporte como el hockey es el desconocimiento. Uno de esos es el desconocimiento. Mucha gente no sabe de qué estamos hablando. Y tengo montones de anécdotas y siempre las cuento como el día que me encontré dos periodistas en Guatemala en el mismo hotel donde estábamos en una capacitación y me dice, uy, hockey, mira, sí, qué carga. Ustedes son de Costa Rica, sí, somos de Costa Rica. Me dice, oye, y son muy caros los caballos. Y el otro compañero que estaba conmigo se quedó viendo, no, ¿cuáles caballos? No, el hockey no se juega a caballo. Ah, no, eso es el polo, es otra cosa. Entonces el desconocimiento de la modalidad es un desafío. Es un desafío que siempre hay que estar venciendo, ¿verdad? Y entonces las redes sociales, las campañas de capacitación, información, etcétera, nunca acaban, ¿verdad? Hay gente que confunde. Hay mitos negativos, como que dicen que el hockey es un deporte súper agresivo, ¿verdad? Que usted se golpea, que se le puede dar con el palo al otro compañero, lo puede golpear, y eso parte de los mitos que obviamente no es así. Tal vez están muy influenciados por lo que es el hockey sobre hielo. El poco interés, cuando digo poco interés, algunas personas, y hablo de incluso jerarcas de instituciones, no les interesa, y hablo de instituciones públicas y privadas, tal vez no les interesa relacionarse con deporte que a ellos no les genera ningún beneficio económico o no tiene mucho reconocimiento. Y eso se vuelve un desafío bastante importante y lo hemos tenido que enfrentar en diversas ocasiones, sobre todo cuando organizamos eventos o actividades y ocupamos un lugar donde desarrollarlo. Ha pasado. El temor, todo deporte tiene un riesgo, no podemos negar que en algún momento el deporte puede provocar una lesión y puede ser una lesión grave, pero en el desarrollo, por lo menos competitivo, que yo he observado en estos 10 años, me he dado cuenta que sí hay, como en todo deporte, pero no es un factor como que diga que podría afectar por completo la reputación del hockey. No es así. Hay una frase trillada, ¿verdad? Que alguna gente dice, sobre todo personas que tienen algún pesimismo interno, que ya hay demasiados deportes, que para qué más deportes, ¿verdad? Y yo contrarresto este desafío diciéndoles que existe un deporte para cada persona. Y los educadores físicos, yo creo que tenemos la obligación moral y la obligación ética de dar a conocer la mayor cantidad de deportes o de actividades a los estudiantes para que al final de cuentas ellos sean los que decidan
a qué actividad dedicarse. Y lo he visto con este juego, cuando se le ofrece a chicos pequeños de 7, 8, 10 años, uno ve niveles de destreza, niveles de ejecución increíblemente buenos. Y uno dice, pareciera que ya sabía jugar, ¿verdad? Pasa como todos los demás deportes que existen en la oferta educativa y en la oferta de país. Pasan todos los deportes, pero pensar que ya está todo, ¿para qué? ¿Verdad? Y este es un desafío que lo hemos tenido que combatir con muchos colegios, aunque no lo crean acá, de colegios de tradición, de un deporte X o Y que no quieren más. Tal vez manejan 2, 3 deportes y no quieren absolutamente nada más. Entonces hay que abrir ese camino ahí para poder defender a aquellos estudiantes o aquellos chicos o jóvenes atletas que quieren practicar algo como este deporte, ¿verdad? Y no crean, es un desafío bastante importante. El costo del material, mucha gente incluso puede creer que el material es súper caro, que el material es muy difícil de conseguir y pues ahora a este nivel en que estamos de tecnología, un palo que está en Dubái se compra y se pone aquí en Costa Rica y ya está en 15 días, está acá. Y los precios son muy variables, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo que es como comprar unos tacos o unos zapatos para fútbol. Usted compra sus zapatos para fútbol y usted decide de qué marca, ¿verdad? O qué rango de precio tiene. En el caso de los palos de hockey es así. No es algo que realmente genere ahora un problema. La mayoría de los jugadores de selección nacional tienen su propio palo. Lo compraron ellos a gusto, con las características que ellos quisieran, a gusto propio, del material, ¿verdad?, específico que ellos quisieran o del precio que podían pagar. Y la federación tiene todavía algunos palos y tiene algunos jugadores que usan de esos mismos palos que compramos, digamos que un poquito en cantidad. Tal vez un chico trae un palo, pero nosotros compramos 50 palos o 100 palos, entonces por ahí siempre hay palos a disposición, que es lo más complejo para desarrollar el deporte como tal. Sin duda un desafío, uno de los más grandes es los lugares de entrenamiento. Siempre estamos limitados por eso, por un permiso, incluso pagando. Hemos tenido la dificultad de que pagando ha habido lugares donde nos dicen, aún ustedes pagando que no entrenen. Hay tal vez otro desafío que va dentro de ese mismo es que creen que nosotros vamos a destruir la carpeta sintética y el mismo daño que le hace un zapato de fútbol a la cancha se lo hace un palo. O sea, no le hace ningún daño. Y bueno, el poco presupuesto o el bajo presupuesto que siempre hemos manejado, aparte de ser una organización que maneja fondos que su origen son públicos, ¿verdad? Del ICODER a través del Estado, pues no es tanto como quisiéramos y siempre quedamos cortos con los procesos, con los proyectos de desarrollo, quedamos a veces cortos con los procesos de capacitación, quedamos muchas veces cortos con lo que queremos hacer con la proyección del equipo a nivel internacional, que movilizar un equipo, o sea, si el deporte fuera individual, yo tengo que llevar a un atleta a participar a Estados Unidos, no es tan difícil, pero si tengo que hacer eso y llevar a 16 jugadores a Estados Unidos, ya estamos hablando de que es bastante alto la cantidad de dinero. Discúlpeme porque tengo un perrito aquí que se nos alteró. Ok, las disculpas del caso porque tengo ahí, se me alteró la mascota. Bien.
Ok. Vamos a ver. No sé si tengo ahí un problema, pero no me quiere pasar la presentación. Ahí está. Los lugares de entrenamiento, el poco presupuesto. Ok. Si ya vimos toda la parte negativa, quizás toda la parte negativa, ahora vamos a tratar de ver todas las oportunidades que se generan a la par de todo eso. Porque todos esos desafíos, gracias a Dios, tienen una contraparte, que son todas las oportunidades donde se puede crecer y donde se puede ser mejor. Futuros atletas, nuevos atletas. Un deporte nuevo indudablemente conlleva a la posibilidad de tener un grupo de atletas nuevo. O sea, que el país sea representado por un grupo de atletas en una disciplina que antes no existía. Eso es una oportunidad invaluable. Si usted le pregunta a cualquiera de los chicos nuestros que fueron a los Juegos Centroamericanos de Managua 2017, que estuvieron por primera vez ahí, cualquiera de ellos le va a decir la sensación inolvidable de lo que fue la preparación, la participación, el desarrollo de la competencia, todo, tanto de las chicas como de los chicos. Y creo que para toda la región centroamericana fue un plus enorme y para este grupo de atletas nuevos también. Y al final que también nos da la posibilidad como deporte de tener un espacio más de acción social. Todos los deportes tenemos la labor, que querámoslo o no, porque está intrínseca en el mismo deporte, de hacer acción social, de abarcar o de ir hasta las zonas más alejadas o las zonas que con menos condiciones económicas y sociales y acceso a deporte, a poder desarrollar procesos de entrenamiento, procesos de desarrollo, de masificación en estos lugares. Es una nueva oportunidad para los entrenadores. A la parte de los entrenadores, a la parte de los atletas y a la parte de los dirigentes, hay un círculo de familiares, hay un círculo de amigos y se empieza a crear todo lo que es un colectivo muy lindo, muy bonito, que interactúa con los atletas, que también son soporte para los atletas, que son la base de las recaudaciones que se hacen cuando no alcanzan los presupuestos para que ellos puedan lograr sus metas. Entonces es una oportunidad muy linda. Hay una oportunidad para crear un grupo de árbitros, o una oportunidad para crear un grupo de jueces, como ya lo hicimos, y que tengan también experiencia internacional. No solo los jugadores tienen proyección internacional, también los árbitros, también los jueces, también los entrenadores, y tienen esa posibilidad y esa comunicación con entrenadores del más alto nivel, a nivel continental, incluso a nivel mundial. Y también, obviamente, pues para los dirigentes y para los voluntarios. Los voluntarios son muy importantes en todo el proceso, tanto en el proceso de entrenamiento, de preparación de los equipos, como en el proceso del desarrollo de las actividades o los torneos nacionales o los torneos internacionales que se desarrollan en el país. Son valiosos, como lo son, y lo reconoce el Comité Olímpico Internacional incluso, ¿verdad? Que son un grupo sin el cual, es tan importante que es un grupo que sin el cual muchas veces no se podrían alcanzar muchos objetivos deportivos. Queda cosas por hacer para una entidad deportiva en desarrollo. Bueno, seguir creciendo, obviamente. Ya llegamos a una etapa donde empezamos a hacer ciertas cosas, a tener cierto renombre, a que nos reconozca el ICODER, a que nos reconozca el Comité Olímpico, a tener participación dentro del país en forma de campeonatos nacionales, a tener participación en Centroamérica. Ahora hay que ir fuera de Centroamérica, hay que ir sobre obstáculos y ir en forma ascendente. Obviamente quisiéramos tener una infraestructura deportiva propia, o sea, tener una cancha. Es uno de los retos más grandes, sin duda, y está ahí, y hay que trabajar para eso, y hay que mover, ¿cómo se llama? Hay que hablar con ciertas personas y proponer hacer proyectos en alcaldías, por ejemplo, en municipalidades específicas. Hay que llevar el proyecto al mismo ICODER, ¿verdad? Y ya se está trabajando sobre eso. No sabemos cuánto tiempo va a durar, pero también la empresa privada la estamos invitando y vamos para adelante con ese proyecto. La cobertura nacional es todo un reto siempre. Quisiéramos que el hockey esté diseminado por todo el país. Lastimosamente no es así.
no es porque no hayamos hecho la capacitación correspondiente. Yo creo que en Costa Rica hay casi 600 o 700 personas que tienen un certificado de haber participado en algún proceso de capacitación teórico-práctico. Entonces, por ahí como que tal vez algunas personas que hemos capacitado no han respondido como lo hubiésemos querido, como es que puedan crear un proceso deportivo en su zona o en su región. Los educadores físicos, ¿cómo encajan en todo eso? Bueno, encajan en todo lado en realidad. Si un educador físico tiene la intención o desea trabajar con un deporte como el hockey, pues siempre hay espacio, sea como entrenador, como preparador físico, en un nivel inicial, en un nivel de selección, puede asumir roles de prensa, ¿verdad? Dentro de la federación, o colaborar con la prensa dentro de la federación, colaborar en las redes sociales, puede administrar las redes sociales de la federación, ¿verdad? O de los sectores de la federación, como el equipo masculino, el equipo femenino, crear páginas para darle información o visibilización a los diferentes actores. Dentro de la parte de mercadeo también puede trabajar, y también hoy otro tipo de profesionales, ¿verdad? La asistencia administrativa, mucha gente cree que en la parte deportiva solo hay secretarios, asistentes y nadie tiene que ver nada con deporte. Pues el mismo gestor deportivo dentro de la organización, muchos de los que yo conozco son educadores físicos, así que es otro campo de trabajo de la parte de la educación física. Y dentro de todo lo que es la utilería, la logística, la asistencia, todo lo que se hace durante un entrenamiento, durante un torneo, pues obviamente hay muchísimo espacio para crecer. Y en cada una de esas fases, usted tiene la posibilidad de poder intercambiar, hablar con el entrenador, hablar con el asistente y de poder generar conocimiento. Creo que son muchísimos espacios donde puede trabajar, donde puede desarrollarse pues como tal y aportar un educador físico. Me gusta ir cerrando con esto. Siempre lo pongo en las presentaciones o lo hago desde hace unos años para acá. Como se lo dije al principio, el hockey desde que entró ya conformado con una federación internacional, nunca más salió del programa olímpico, se mantiene ahí y creo que es uno de los deportes como tal olímpico que representa los valores del olimpismo, que son excelencia, amistad y respeto. Y es algo que los jugadores más experimentados lo tienen muy claro y lo hemos trabajado, incluso la Academia Olímpica lo ha trabajado con ellos también, y saben que tienen una responsabilidad muy, muy importante a la hora de competir, y no solo a la hora de competir, a la hora de desenvolverse como personas en el entorno familiar o en el entorno académico o en el entorno laboral. Y creo que es lo más valioso de todo esto. Al final de cuentas, crear personas amantes de sus orígenes, amantes de la actividad física, de la salud, de los hábitos saludables, y que contagien a otras personas de lo que ellos sienten, de lo que ellos tienen, de lo que ellos han desarrollado, y poder crear un vínculo con familiares más pequeños que puedan empezar el desarrollo de este deporte, u otras personas que estén alrededor. Muchísimas gracias por la atención. Yo espero que el webinar les haya servido, por lo menos de información. Con muchísimo gusto, le podemos responder alguna duda, alguna inquietud. Si alguien generó en este momento de esta charla un proceso mental de decir, me gustaría aprender más, me gustaría conocer más, me gustaría capacitarme, me gustaría llamar y estar cerca de la federación, cerca de los grupos de entrenamiento, me gustaría entrenar. Bueno, aquí les dejo esta información. Esto va a estar ahí colgado en la publicación que va a hacer la universidad. También en la universidad, si son estudiantes de la universidad, me pueden contactar a través de Jimmy, y estamos para servirles y motivarlos para que no tengan ningún temor de dar un paso hacia un deporte, a pesar de que crean que el deporte no es tan reconocido como otros deportes. Siempre está la posibilidad de que ustedes lo hagan grande
a ese deporte, también haciéndose grandes ustedes y haciendo grandes todos los atletas que están alrededor de ustedes. Muchísimas gracias de verdad y agradecer de nuevo a la Universidad Florencio del Castillo por todos estos esfuerzos de capacitación que son siempre muy válidos y aportan mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. En realidad, muy motivados, creo que quedamos todos para poder unirnos al trabajo tan fuerte y exhaustivo que está haciendo la federación. Como acotación, creo importante lo que ahora manifestabas durante la conferencia, que efectivamente el deporte, en este caso, hablemos en Costa Rica, deporte minoritario, no porque sea pequeño el deporte en sí mismo, sino porque tal vez hasta el día de hoy tal vez no ha tenido ese apoyo como sí ha tenido otros deportes, y la masificación tal vez no ha sido tan amplia como otros deportes como el fútbol u otros tradicionales, pero esto no implica que el deporte como el hockey u otros también que tienen características minoritarias en este momento en el país tengan puertas tan abiertas donde se puedan desarrollar trabajos tan profesionales como el que estás desarrollando. Y más bien invito y exhorto a los que nos están viendo que invitemos a muchos colegas de educación física, a muchas personas a integrarse a este tipo de deportes. Yo rescato varias cosas importantes de deportes como el hockey y otros deportes con características similares. Tenemos un ambiente muy sano todavía, un ambiente muy familiar, ambientes donde la cooperación es parte fundamental y parte del diario vivir. Tal vez en otros deportes se ha perdido mucho ese norte porque se ha excedido la competencia y se ha excedido o se ha quebrantado ciertos valores que el deporte en sí mismo trae, pero deportes como el hockey, por ejemplo, mantienen aún hoy día esa esencia misma del deporte, esa esencia de la convivencia, del apoyo mutuo, del crecimiento, y realmente es una bella oportunidad para muchos profesionales poder dirigir la mirada hacia deportes como el hockey. Luego, el hecho de, por ejemplo, y te lo digo como educador físico, el hecho de que un chico tenga a su mano el material de hockey ya se vuelve atractivo, ya se vuelve diferente, ya es llamativo, ya genera una motivación extra, ¿verdad? Que para un educador físico eso es un punto muy bueno de partida para efectos de captar la atención, de mejorar el proceso de enseñanza. Y bueno, partimos también el hecho de solo estar enseñando lo mismo. Entonces, en realidad, para todos los que nos están escuchando y para todos los que van a ver esta conferencia, creo que la Federación de Hockey de Costa Rica ha venido creciendo paulatinamente de una forma ordenada y dando pasos firmes. Y creo que es una bella oportunidad, hoy que tenemos a Bernardo, ¿verdad? De que puedan contactarse directamente con la federación, de solicitar colaboración. Y yo estoy completamente seguro, lo tengo muy claro, cómo la federación puede colaborar. Realmente una persona que está interesada en masificar este deporte en sus zonas, en sus regiones. Hablemos de la zona atlántica en Costa Rica, hablemos de la zona Pacífico, zonas centrales, zona norte. Es una oportunidad realmente para que muchos profesionales puedan ser partícipes de una experiencia muy grata. Y bueno, yo he escuchado mucho tiempo varios colegas que me dicen, mira, yo fui durante muchos años en X deporte tradicional y ni me volvían a ver, ni me volvían así literalmente. Claro, es que está saturado ya es área de trabajo, pero cuando me volví hacia un deporte minoritario, las oportunidades de vida se me abrieron. He empezado a salir del país, he empezado a desarrollar proyectos que en mi vida nunca pensé que podía desarrollar, y bueno, son opciones que tenemos ahí presente. Profe, tenemos un par de preguntas muy interesantes acá en Zoom. Nos dice, lástima que no nos pone el nombre, nada más nos habla como anónimo. ¿Qué cualidades o habilidades debe tener un jugador o principiante para dicho deporte? Al final sí podrán, dice, perdón, entonces la pregunta es así. ¿Qué cualidades o habilidades debe tener un jugador o principiante para dicho deporte? Espérate. Ok. Sí, tal vez para retomar un poquito lo que dijiste, que me llamó mucho la atención, el detalle de cuando, y lo voy a ligar con la respuesta que voy a dar, cuando le ponemos un stick, ¿verdad? Un palo de hockey en la mano, voy a aprovechar uno que tengo acá. Cuando le ponemos un palo de hockey en la mano al chico,
tenemos dos efectos, ¿verdad? Uno que se va a distraer un poco, pero como dijiste vos, se va a motivar. O sea, tener un implemento, ¿verdad? Eso es un plus que nos da este deporte, como se lo da el tenis, la raqueta, ¿verdad? O sea, tenis de mesa o tenis de campo. Pero no tiene que tener cualidades específicas o especiales, ¿verdad? O especializadas. Las va a ir generando. Al final de cuentas, va a ver que los atletas, si la pregunta va más a cómo es un atleta de alto rendimiento, cómo son las características, es un atleta con una velocidad de reacción muy buena, ¿verdad? Tiene que tener mucha potencia, tiene que trabajar mucho su parte media, su zona media. Obviamente un atleta integral tiene que trabajar todo, ¿verdad? Pero tiene que tener un core bastante desarrollado, ¿verdad? Tiene que trabajarlo, tiene que entrenarlo mucho. La resistencia aeróbica tiene que estar totalmente como base, bastante desarrollada, pero son intervalos más anaeróbicos que los que tiene que trabajar. Y obviamente, pues un desarrollo muscular en la parte de los brazos, y las piernas por ejemplo, en el hockey five, que es un deporte súper veloz, ¿verdad? Los muchachos pueden estar haciendo esfuerzos de 2 minutos a 3 minutos y después hay cambio, porque los cambios son ilimitados. Entonces usted los ve que salen, hacen 4 piques, participan en unas cuantas jugadas y una vez vienen a la banca, se sientan y sale otro, ¿verdad? Y eso es otra de las cosas que es muy llamativa en el deporte, porque al tener una banca, en Hockey 5 tienen 4 en la banca, en Hockey 11 tienen hasta 6 en la banca. Entonces, el nivel de ejecución es muy alto, se juega muy rápido, y en las canchas a nivel mundial, como el sintético, el césped sintético, es mojado y no hay caucho, esa pelota agarra unas velocidades increíbles. Pero sí, espero haber respondido bien la respuesta. La pregunta, perdón. Perfecto, profe. Otra consulta que nos hace Katy Araya por el Zoom. ¿Cuántos equipos tienen participación en el torneo nacional de hockey? Katia, sí, salud para Katia. Bueno, han habido, esto ha sido muy variable. Tal vez el desarrollo del torneo nacional o los torneos que hemos hecho, la primera intención que tuvimos de hacerlo era organizar los atletas que teníamos, que participaban en diferentes zonas, fundirlos y crear equipos. Entonces, hemos tenido hasta 4 equipos femeninos y hasta 4 equipos masculinos. Pero cada año eso se replantea. Hay algunos, pongo un caso específico, Pérez Celedón es un equipo que prácticamente tuvo refuerzos de otras zonas en algunos momentos para completar las nóminas, pero ellos hicieron un esfuerzo, por lo menos el equipo masculino, para crear su propio equipo y que no hubiera gente de otras zonas. Eso fue algo muy vacilón, muy interesante, muy gracioso, porque uno dice gracioso, pero en realidad creo que ellos son muy regionalistas, ¿verdad? Ellos quieren tener su equipo de su región, de su zona, y darle total identidad. Pero después el resto de los equipos que son acá de la zona de Cartago y sobre todo la zona de Cartago, que hay de diferentes cantones y todo el asunto, los hemos pasado uno de otro para, sobre todo, la idea primaria cuando hicimos el primer torneo, que fue hace 2 años, se hizo el primer campeonato, fue darle rodaje y fogueo a los jugadores que conforman la selección nacional. Y lo que queremos es que, así como lo hizo Pérez Celedón, el equipo, por ejemplo, Caníbals, ya ha creado como una identidad, ¿verdad? Entonces incluso visualizan jugadores que están empezando para hablarlos hacia ellos. Entonces creo que lo que hicimos a nivel de federación fue darles el impulso. O sea, como se dice popularmente, les tiramos encima una responsabilidad y decir, bueno, aquí están ustedes, se formaron 4 equipos, nosotros los formamos, y el resto de la identidad y todo el desarrollo se los dan ustedes. Pasa en constante análisis, ¿verdad? Hay equipos que a veces quedan diezmados porque hay gente que se va y que no siguió compitiendo. Entonces hay que ver si ese equipo se disuelve completamente o si mantiene el nombre y se buscan más jugadores, o si del todo el equipo no está. Pero hemos tenido hasta 4 equipos de varones y 4 equipos de mujeres. Hay una ahora se la voy a tirar a Jimmy. Hay una
una buena idea que me dieron en el TEC, y me decía que como tengo muchos jugadores del TEC, ¿por qué no creamos en el TEC un equipo? Digo, bueno, yo no tengo ningún problema, hasta la federación nos puede respaldar con el material, pero ciertamente las universidades públicas les gustaría un proyecto donde se creen equipos, pero quieren crearlo a nivel, o sea, hacer una liga universitaria. Bueno, aquí el asunto, ahora que hablas de espacios y de poder desarrollar, bueno, lo primero que tenemos que hacer es saber cuántas jugadoras o cuántos jugadores podemos tener en la Universidad Florencio del Castillo. ¿Quién se asumiría un reto de esos tan interesante? Que casualmente en los últimos 2 años han estado viniendo universidades de Estados Unidos a buscar fogueo con universidades de Costa Rica, que en realidad universidad como universidad no existe ningún equipo. Así que por ahí también hay un reto interesante que se puede hacer en el futuro. Claro, creo que lo habíamos hablado en algún momento, Bernardo, sería interesante, habría que consultarle a la unidad de deporte de la Universidad Florencio del Castillo, a ver si tal vez está dentro de los planes a futuro para desarrollar un proyecto de esta magnitud, aunque no es lejano. Bien lo sabes que desde la universidad hemos querido apoyar el trabajo de la federación y efectivamente parte de esta conferencia es también parte de ello. Profe, más bien, inclusive, ¿qué tan largo estamos de ver hockey en Juegos Nacionales? Sí, eso es algo que nosotros ya venimos trabajando desde hace 3 años, ¿verdad? El proceso de incluir un deporte como exhibición, que es el primer paso para Juegos Nacionales, el primer paso es incluirlo como exhibición. Tiene tiene algunas dificultades. No es solo como decir, proponerlo y esperar que nos digan si este año les corresponde a ustedes, sino que la federación como tal tiene que asumir los gastos de todo lo que es la participación de los atletas, ¿verdad? Toda la participación, hospedaje, alimentación, transporte, jueceo, arbitraje, todo lo tiene que asumir la federación de los recursos que le dan en ese año. Y entonces lo hemos analizado, la propuesta la hemos hecho y lo que hemos esperado es que nos digan en qué momento va a ser. Después para ver, como dice uno, para ver qué hace, para ver cómo reaccionamos, porque si la inversión es prácticamente el 70% del presupuesto de un año de la federación, pues va a dejar todo el resto de los programas que tenemos un poco mal parados, ¿verdad? Y entonces se nos va a desbalancear todo el asunto. Sin embargo, la solicitud la hicimos hace 4 años, perdón, fue la primera vez. La hicimos hace 4 años y nos dijeron que teníamos que esperarnos esos Juegos Nacionales. No fue así, nos dijeron que lo tenían presente para los siguientes, no fue así, y el año antepasado la volvimos a hacer. O sea, son como cada 2 años que hacemos la solicitud para ver, y lo tienen presente. No sé si para este año, con toda esta situación, ya nos tenían ahí. Nos habían dicho que teníamos que tener por lo menos 4 cantones que tuvieran la práctica del deporte. Nosotros dijimos que sí los teníamos, que podíamos asumirlo. Y ahí estamos a la espera. O sea, ya los trámites que hay que hacer se hicieron y se están haciendo cada cierto tiempo que se vence esa solicitud. Y vamos de nuevo, lo volvemos a hacer y esperamos. Por lo menos en el ICODER nosotros sentimos que tenemos muy buena imagen, gracias a Dios. En realidad, todo lado, la Federación de Hockey tiene muy buena imagen por el desarrollo administrativo que tiene y por el nivel competitivo también. Pero es como esperar en el momento a ver si se da la oportunidad. Creo que abriría un campo grandísimo porque yo sé que muchísimos comités cantonales ya empezarían a contactarnos para ver si podemos generar procesos desde la parte de comités cantonales. Entonces tendríamos otra forma de hacer desarrollo del deporte y no solamente basado en el poco presupuesto que tiene la federación para contratar en diferentes zonas, ¿verdad? Que también eso es una limitante que siempre nos está afectando. Nosotros creamos un proyecto en Juriscal y el proyecto estuvo bien hasta que le estuvimos pagando al entrenador. El entrenador dejó de percibir algo de dinero y se cerró el proyecto. No lo culpamos, ¿verdad? Obviamente. Y ahí incluso el material deportivo está en esa zona todavía. Entonces, a veces hay que ver también si la empresa privada del mismo pueblo, de la misma localidad donde se desarrolla el deporte, puede ayudar, que también puede ayudar. O sea, creo que yo lo que le decía a varios, porque yo he tenido varios instructores de la Florencio, de la universidad, es que no hay que quedarse con la mente, ¿verdad? Como decir, solo de aquí puedo generar.
Hay que ir pensando en el desarrollo deportivo, en la proyección de los chicos del grupo, en no quedarle mal a los atletas, porque quedarle mal a un atleta, vos que sos entrenador, sabes que vos le fallas a tus atletas y lo perdiste. Y no solo por la parte deportiva, porque también se hace un vínculo emocional ahí, ¿verdad? Entonces, es muy difícil que un instructor diga, yo los entreno a ustedes mientras me paguen. El día que no me pagan, me voy. Eso deja mucho que desear. Pero creo que sigue habiendo muchos espacios. Yo digo que hay plata. Yo sí creo en eso. Si quisiéramos hablar de fondos económicos, de recursos económicos, hay zonas del país con un nivel de dinero, ¿verdad? Adquisitivo bastante alto, donde está llena de gente extranjera, y sé que hay gente que tiene relación con el hockey porque nos han escrito y esperan o quieren que tal vez desarrollemos un proyecto ahí. Pero bueno, en este momento no tengo ese personal o alguien que se anime en esa zona y se vaya específicamente y empecemos a mover la idea. Creo que el dinero también se puede generar desde ese punto de vista. Esto, profe, muy interesante el dato que nos das con relación a esta forma o esta política de ingreso a Juegos Deportivos Nacionales. Extraña, me parece extraña, porque si más bien como gobierno, en este caso como sociedad, queremos impulsar las oportunidades de otros tipos de deportes y no centrarnos hacia o sea, siempre los mismos deportes como tal, más bien debería de haber una plataforma económica que esté establecida a nivel de gobierno central precisamente para fortalecer el trabajo de tan buenas federaciones como la que son ustedes. Así como me lo estás planteando, sin ser muy diestro en la parte administrativa, eso es una soga en el cuello para muchas federaciones que quieren hacer un buen trabajo, pero que definitivamente no tienen las potencialidades económicas ni el apoyo tal vez de la empresa privada, o en este caso ni mucho menos del gobierno central. Pero bueno, esto es un tema que podríamos profundizar aún más en otro tipo de webinar. Profe, más bien, muchas gracias de parte de la Universidad Florencio de Castillo, de la Escuela de Educación Física y el técnico en preparación física. Ha sido un placer tenerte esta tarde acá con nosotros. Es un honor tenerte también dentro de la planilla docente de la universidad. Esto enriquece mucho los procesos de formación de nuestros estudiantes y realmente agradecerte el tiempo, el espacio y desearte lo mejor a vos y a toda la familia del hockey en Costa Rica en lo que vienen adelante, ¿verdad? Los grandes proyectos que yo sé que ustedes tienen y que todo salga de buena forma. Tal vez algunas palabras para cerrar, profe. Sí, invitarlos a todos. Bueno, agradecerte de nuevo el espacio, Jimmy. En realidad, todo esto, esta crisis que se vive a nivel mundial, ¿verdad? Por la pandemia y todo, creo que ha maximizado muchísimo el uso de herramientas tecnológicas como estas. Y quisiera invitarlos, y después lo vamos a hacer ya formalmente, porque vamos a tener el primer curso virtual de entrenador nivel 1 para hockey a nivel nacional, con dos de los mejores exponentes que tenemos aquí, de los dos profesionales más capacitados, dos exalumnos de la Universidad Florencio del Castillo, que es el profesor Pablo Araya en la parte de preparación física y el profesor Dani García, que es ahorita el que está encargado de la parte de seleccionador nacional de los equipos masculino y femenino. Él fue el que estuvo asistente con el entrenador argentino los últimos 3 años, con Andrés Messina, y estamos coordinando la realización de un curso, como dije, curso capacitación nivel 1 para entrenadores de hockey, que va a ser de modalidad virtual. Va a ser muy interesante. Va a ver como la mecánica que vamos a utilizar, ¿verdad? Vamos a poner a trabajar, porque sí los vamos a poner a trabajar a los participantes desde la casa. Y esperamos arrancarlo seguramente la inscripción para finales de mes y tal vez ya a principios de septiembre las sesiones. Creo que ese curso va a terminar siendo de 20 horas, si no me equivoco, de 20 o de 24 horas con un certificado por la federación. Y todos los que quieran información al respecto pueden escribir ahí puse los datos y ¿cómo se llama? O a través de la universidad también. Yo sé que Jimmy me va a hacer el favor de compartirlo ahí. Vamos a ver, creo que lo tenía, por aquello que alguien no haya tomado el dato.
escríbanos ahí al Facebook, al inbox de la federación o al Instagram, o me ponen un correo, o a los que ya manejan mi contacto también, porque sí va a ser con cupo limitado, va a ser a través de Zoom. Y como va a ser, la idea es que realmente sea un curso completo donde los estudiantes tengan que demostrar sus habilidades y su conocimiento en la parte técnica, teórica. Pues lo que queremos es crear algo con mucha, como hacemos todo, bastante ordenado y algo muy, muy, muy serio. Y al final de cuentas, ese certificado les puede servir para poder proponer y tener el currículum mínimo suficiente para crear una escuelita de hockey en alguna zona del país. Entonces, ojalá que estén muy atentos y vamos a pasar esa información pronto, si Dios lo permite. Muchísimas gracias por el espacio y complacidísimo de haber llevado un poquito de información a toda esta familia de educadores, instructores, entrenadores que está en torno a la Universidad Provincial Castillo. Bueno, ya ahí lo tienen. Muchas gracias al profesor Bernardo Picado Trejos, a la Federación Costarricense de Hockey. Este espacio que es de la Escuela de Enseñanza de la Educación Física, la Universidad Florencio del Castillo, ha sido un gusto tenerlos presentes en este webinar. Y bueno, es una oportunidad también para abrir mercado laboral, abrir una academia de hockey a nivel nacional, en diversas zonas de este país. Y bueno, ya tienen ahí los contactos con el profesor Bernardo. Invitarlos para el 8 de septiembre. Profe, tal vez si me dejas de compartir la pantalla para presentarles a los... Gracias. Quiero invitarlos al próximo webinar que tenemos planificado. Cada una. Este fue el de hoy, este mismo. Ok, para el martes 8 de septiembre, 7 de la noche, los queremos invitar desde ya para que se vayan inscribiendo al webinar que vamos a tener sobre futsal, sobre futsala, fundamentos y actividades prácticas. Vamos a tener al licenciado David Martínez, también docente de nuestra institución, que nos va a generar un webinar similar al que hemos vivido el día de hoy, como el que vimos con el licenciado Guillermo Montenegro hace menos de un mes atrás. Y bueno, repito, martes 8 de septiembre, 7 de la noche, para todos los amantes del fútbol sala. En realidad yo siento que va a estar muy, muy rico porque más en un deporte también como el fútbol sala, que a pesar que es fútbol ahí en el salón, ¿verdad? Tal vez no tiene el mismo apoyo que el fútbol 11 y bueno, también se puede convertir en una posibilidad de exposición de un deporte que queremos también colaborar. A todos nuevamente, muchas gracias a todos por su participación en este webinar y los esperamos entonces este 8 de septiembre para el próximo webinar que vamos a tener sobre futsal y nuevamente agradecerles a todos su presencia. Muchas gracias, que tengan excelente tarde.